Estamos con César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Parlamento, para comentarnos un poco y entender mucho más sobre el reglamento que ha sido publicado el día de ayer y el reglamento que aprobó el Congreso en octubre pasado, finales de octubre pasado, en la que establece las funciones, las delimitaciones de cada Cámara, la de senadores y la de diputados. Reitero la información. Y esto un poco ya para ir haciendo pedagogía parlamentaria, para que la gente vaya sabiendo, conociendo exactamente qué cosa vamos a elegir el próximo año. Cuando veamos la cédula de votación y veamos en las casillas de diputados, de senadores regionales, senadores Distrito Único Nacional, Parlamento Andino. Vamos a elegir dos tipos de senadores, el regional y el nacional. ¿En qué se diferencia? ¿Cuáles son las funciones que van a cumplir en cuanto lleguen al Parlamento? Esos detalles están contenidos dentro de este reglamento aprobado en el Congreso de la República y lo comentamos un poco más en estos momentos con el invitado anunciado a través del teléfono, César Delgado Guembes. Señor Delgado, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Pedro. Me permitiría aclarar que en realidad el reglamento de las cámaras que ha sido publicado en el Peruano el día de ayer no se desarrolla la diferencia entre los senadores regionales y los senadores nacionales. Esa es una materia que está regulada por la ley electoral, no es materia parlamentaria. Señor Delgado, si me permite, vamos a mejorar la comunicación en estos momentos porque se le escucha entrecortado y necesitamos la mayor nitidez posible para poder explicar con mayor precisión a la población sobre lo que vamos a elegir. Claro, y es cierto lo que usted dice, eso sí logré entenderlo, que lo que el reglamento establece son las funciones de senadores y diputados, pero también lo que precisaba era que la ley precisamente también determina que lo que vamos a elegir el próximo año, el 12 de abril, en esa fecha, van a ser senadores a nivel regional como senadores del Distrito Único Nacional. Son 60 senadores. En el caso de las regiones, lo que dice la ley, que además se ha sido publicada en febrero pasado, ojo, en febrero pasado ya finalmente se hizo la distribución de escaños por senadores y por diputados. Y en esa ocasión claramente recuerdo que saltó la información de que en el caso particular de Lima Metropolitana se tendrá 4 senadores. Esto por un tema de densidad poblacional. Somos una ciudad aquí en la capital, Lima Metropolitana, de más de 10, 11 millones de habitantes. Y por la propia densidad poblacional, entonces se estableció que Lima tenga 4 senadores dentro de la Cámara. Exitosa. En el caso peruanos en el extranjero, también tendrán un representante dentro de la Cámara de Senadores, lo mismo que la provincia constitucional del Callao, y uno más por cada región. Entonces, doctor Delgado, ¿esto qué o cómo podemos explicar con mayor precisión del reglamento de funciones de cada Cámara, la de diputados y la de senadores, que tendremos que ver a partir del 28 de julio de 2026? Pedro, lo primero que te podría decir es la enorme preocupación que me genera. Primero, que para dar por aprobados estos reglamentos previamente, el Congreso ha realizado una reforma constitucional con la finalidad de habilitarse a sí mismo la competencia de dictar estos 3 reglamentos. Ya. Esto quiere decir que desde el punto de vista formal, el Congreso unicameral, con todos los problemas de legitimación, de que adolece, etcétera, etcétera, consiguió aprobar una reforma constitucional para autorizarse a sí mismo, delegarse a sí mismo la competencia de aprobar los 3 reglamentos. Por lo tanto, desde el punto de vista, subrayo, formal, no existiría inconveniente en que este Congreso unicameral haya aprobado esos 3 reglamentos. Sin embargo, yo tengo la preocupación que te mencionaba porque de acuerdo a la tradición histórica en el Perú, son las cámaras las que aprueban sus propios reglamentos, y eso mismo lo señala la Constitución de 1993 cuando indica, luego de la reforma constitucional con la que se aprueba la bicameralidad, señala que las cámaras, en ejercicio de su autonomía, aprueban sus reglamentos. Si esto es así,
¿A razón de qué es que el Congreso unicameral, y lo vuelvo a mencionar, con todos los problemas de legitimación de que adolece, opta por dictarle los reglamentos al Senado, a diputados y al propio Congreso? A mí me parece que esto es una acción que muestra poco respeto con las competencias con las que debe asumir su destino cada una de las cámaras y el Congreso a partir de julio del año 2026. Para empezar, porque adicionalmente los argumentos que ha señalado el Congreso unicameral que aprueba estos reglamentos han sido dos. Uno, que no existen reglamentos y que si existieran esos reglamentos han quedado derogados al amparo de la Constitución de 1993. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es que a partir de las aprobaciones que se ha realizado con estos reglamentos, el Congreso deberá funcionar con autonomía y sin ningún tipo de inconveniente, porque como no tiene reglamento, este Congreso se lo dicta y la vigencia del nuevo reglamento empezará a partir, según lo señala la norma aprobada, de los resultados de las elecciones generales que se publiquen en el peruano por el Jurado Nacional de Elecciones. Esos son los argumentos. Entonces... Sin embargo, la realidad, Pedro, la realidad es que no es cierto que no existan reglamentos, porque los reglamentos de diputados y del Senado quedaron aprobados el año 1988 y esos reglamentos son con los que debe empezar a funcionar las juntas preparatorias en el mes de junio, julio del año 2026. Esos son los reglamentos que rigen y no han sido derogados por la Constitución del año 1993. Para aprobarlo, mira, nosotros nos hemos regido hasta el año 1988, dentro de nuestra historia parlamentaria, nos hemos regido por un reglamento viejo, antiguo, pero que ha sido sumamente funcional y que ha mantenido su vigencia más allá de los cambios constitucionales. ¿Cuál es ese reglamento? El reglamento interior de las cámaras legislativas de 1853. Con ese reglamento han funcionado los congresos a partir de las constituciones de 1856, 1860, 1867, 3 constituciones del siglo XIX, y además las constituciones de 1920, 1933 y 1979, 3 constituciones del siglo XX. 3 constituciones del siglo XIX, 3 constituciones del siglo XX. Ese reglamento rigió durante más de un siglo. Lo único que varió fue la aprobación del reglamento de diputados y del Senado en el año 1988. Esos son los reglamentos con los que debería empezar a regirse. Pero como tú sabes, todo a nivel parlamentario se va a definir por los votos. Entonces, como ya se consiguió con los votos que formalmente se aprueben esos reglamentos, cuya vigencia se señala que tendrá inicio a partir de la declaración de los resultados de las elecciones que señale el Jurado Nacional de Elecciones, probablemente en abril o en junio del año 2026, esa sería la primera decisión que tendría que tomar la Junta Preparatoria con la que se inicien las funciones el año 2026, tanto en diputados como en el Senado. Señor Delgado, ahora entendemos claramente la precisión que ha hecho usted de lo que le competía y no le competía a este Congreso de la República para que de esa forma se pueda determinar la creación de este reglamento. Pero yo le pido por favor que vayamos a la pausa para luego del corte, indistintamente ya del cuestionamiento que si válidamente se hace lo que hace este Parlamento, ¿cuáles son las funciones que ha determinado mediante este reglamento el Congreso unicameral para el Congreso bicameral? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores? 8 de la mañana con 56 minutos. Regresamos luego de la pausa con César Delgado Güemes para comenzar a comentar mucho más de esas funciones parlamentarias a establecer. Somos la verdad. Soy Pedro Paredes, los acompaño hasta las 11 de la mañana y seguimos acompañados en la línea telefónica en estos momentos, también a través del Zoom, con César Delgado Güemes, ex oficial mayor del Parlamento.
Señor Delgado, ya entrando a lo que determinó este Congreso como función de cada Cámara. Si partimos, por ejemplo, de un primer elemento que muchas veces en situación de convulsión política demanda la población indistintamente que se pueda o no se pueda. Disolución del Congreso de la República. Cuando el Congreso es disuelto, como se dio el 2019 con Martín Vizcarra a la cabeza del país, se fue el Parlamento, pero queda la comisión permanente en ese interregno parlamentario. En esta ocasión, ¿cómo funcionaría en un escenario de posible disolución parlamentaria? ¿Se van todos? Pero en principio has mencionado que la regulación de las funciones de la organización y de los procedimientos es parte del reglamento que ha aprobado el Congreso Unicameral. Parcialmente es cierto lo que afirmas. ¿Por qué? Porque en realidad el marco dentro del cual se desarrollan las funciones de las cámaras y del Congreso no lo establece el reglamento, lo establece la Constitución. Es en la reforma de la Constitución con la que se regula el régimen bicameral, donde constan las funciones y el marco general de los procesos y de la organización de las cámaras. Lo que hacen los reglamentos que ha aprobado este Congreso es desarrollar lo que ya estaba desarrollado en principio y en líneas generales en los reglamentos del año 1988. Tengo que insistir sobre eso, Pedro, porque se está dando por sentado algo como válido que a mi juicio podría tener visos incluso de inconstitucionalidad. Difícilmente tramitable, lo que se quiera, pero desde el punto de vista de los principios de nuestro derecho constitucional, existe, a mi juicio, un posible vicio de inconstitucionalidad, dado que un Congreso unicameral, luego de una reforma constitucional, que también podría ser inconstitucional, se ha tomado la atribución de dictarle los reglamentos a órganos que ya tienen sus propios reglamentos para que funcionen de acuerdo a la intencionalidad que tiene este Congreso unicameral. De lo que se trata, en suma, es de buscar la continuidad o el continuismo, según la óptica desde la que se analice el tema, de este tipo de Congreso que ha resultado ser insuficiente para atender las demandas, según lo que el propio señor Fujimori señalaba en el año 1991. Ahora, entonces, señor Delgado, y si vamos, por ejemplo, en lo que usted bien menciona y precisa, la parte de la Constitución, ¿qué cosa puede hacer la Cámara de Senadores? Esto para que la gente lo pueda tener ya de manera más clara, para que cuando vaya un candidato al Senado no le sorprenda con funciones que de repente va a querer decirle que puede y debe hacer. ¿Qué puede hacer un diputado según la Constitución, según también la Cámara de Senadores? Mira, la Constitución señala claramente un modelo en el que la Cámara de Diputados es el órgano primariamente legislador y además asume algunas funciones de control político. La Cámara de Diputados es la que aprueba las leyes, pero dentro del proceso legislativo aprobado por la reforma constitucional que establece el régimen bicameral, el Senado tiene potestad de veto. Por lo tanto, ese Senado, con las atribuciones actuales, puede neutralizar, puede modificar, y luego de aprobar lo que le parezca al Senado, el Senado remite el texto al Poder Ejecutivo. Vale decir, se ha eliminado una potestad que era parte de nuestra historia y de nuestra tradición parlamentaria, como era el mecanismo de las insistencias entre las cámaras. Antes, una cámara aprobaba un texto, pasaba a la segunda, si había discrepancia entre los textos, regresaba a la Cámara de Origen y la Cámara de Origen podía insistir. Luego había que la Cámara Revisora también igualmente insistiera. Frente a estas alternativas había la posibilidad de que cuando las insistencias se alcanzaban en ambas cámaras no hubiera ley, o de lo contrario se convocara a la conferencia de presidentes o a la conferencia de miembros de ambas cámaras para tener un texto en común. Ese es uno de los principales problemas que se genera con el texto de bicameralidad que aprobó este Congreso unicameral el año 2024. Pero aparte, como te decía, la Cámara de Diputados también tiene potestades de control político,
entre las principales potestades de control político, la más importante es la de las interpelaciones y las censuras. Cuando la Cámara de Diputados censura a 2 gabinetes, cabe el supuesto en el que tú te habías puesto hace un momento, de la eventual disolución del Congreso luego de 2 censuras a 2 gabinetes. En ese supuesto se disuelve únicamente la Cámara de Diputados y el Senado mantiene su vigencia y es indisoluble el Senado. ¿Ya? Esa es una de las principales atribuciones de control político de la Cámara de Diputados. En cuanto al control político del Senado, el Senado puede designar a los más altos funcionarios, participa también en el proceso de acusación constitucional cuando se ha iniciado en la Cámara de Diputados algún proceso por infracción de la Constitución o por la comisión de delitos en el ejercicio de la función. Pero adicionalmente el Senado es el que designa a los magistrados del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, ratifica la designación del Contralor General, la ratifica también la designación del presidente del Banco Central de Reserva y designa a 3 miembros del Banco Central de Reserva y puede removerlos por falta grave, a todos estos altos funcionarios. Entonces, nos encontramos con potestades de carácter direccional, porque con esto se dirige al Estado, pero también el Senado tiene, luego de haber mencionado también la potestad de veto en materia legislativa, el Senado también tiene la posibilidad de revisar los estados de emergencia en que designe el presidente de la República, puede designar también, puede revisar todos los actos de carácter legislativo que emita el Poder Ejecutivo como decretos legislativos o como decretos de urgencia, y por lo tanto, démonos cuenta que ese Senado tendrá potestades legislativas con carácter de veto sobre diputados y además tiene potestades de control político a nivel normativo sobre el Poder Ejecutivo. Va a ser un Senado todopoderoso. Eso es una de las cosas que se reclamaba para lograr mayor equidad entre los poderes de una y otra Cámara. Ese es el principal esquema que te podría presentar, Pedro. Claro, pero y dentro de todo esto, cuando hablamos, por ejemplo, de algo que ha sido bastante frecuente en el control político, la Comisión de Fiscalización. Hay un sistema unicameral en la que en este momento vigente es que la Comisión de Fiscalización puede terminar incluso presentando una demanda constitucional, denuncia constitucional, lo evalúa la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hacen un informe de calificación del mismo, si el mismo se aprueba, procede a la Comisión Permanente lo ratifica, procede al Pleno del Parlamento y emite una decisión sancionatoria o procedente en una denuncia constitucional, como el caso, por ejemplo, de las inhabilitaciones políticas que ha surgido contra Martín Vizcarra, contra Betsy Chávez y otro funcionario público más. En este caso, por ejemplo, si de sanciones hablamos, ¿cómo va a funcionar esta bicameralidad, señor Delgado? Nuevamente me permito hacerte una aclaración, Pedro, porque no es así que sea la Comisión de Fiscalización la que tenga la competencia de presentar denuncias constitucionales. Las denuncias constitucionales las puede presentar cualquier particular que sea agraviado por la comisión de un delito en el ejercicio de la función, puede presentarlo un diputado, puede presentarlo el fiscal de la Nación. La denuncia se presenta en la Cámara de Diputados, según lo señala la Constitución, y repito, no los reglamentos aprobados por este Congreso. Entonces, de acuerdo a la Constitución, la denuncia se presenta en la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados luego lo remitirá a la Comisión de Acusaciones Constitucionales o su equivalente, la comisión emitirá un informe, el informe se presenta ante el Pleno de la Comisión de la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados dispondrá si es que hay mérito o no para que se acuse al alto funcionario ante el Senado, sea por infracción de la Constitución o por un delito cometido en el ejercicio de la función. Ahí termina el proceso en la Cámara de Diputados, luego pasa al Senado. El Senado también constituye su propio proceso de revisión de la acusación constitucional en mérito a la presentación que ante el Senado haga la comisión acusadora que designa la Cámara de Diputados para, en representación de la Cámara de Diputados, plantear la denuncia ante el Senado. El Senado analiza el contenido
y luego del proceso de deliberación que tiene entre sus órganos, el órgano puede ser una comisión o directamente ante el Pleno del Senado, el Senado tendrá que resolver con la mayoría que establezca su propio reglamento si hay mérito para que sea acusado el alto funcionario ante el Poder Judicial o de lo contrario, para proceder a inhabilitarlo, destituirlo o suspenderlo, según lo prescribe los artículos 99 y 100 de la Constitución.